En España, evolución en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea, artistas y escritores importantísimos, desconocidos, en el siglo XVII, el siglo de oro español, o incluso en el siglo XIX, siglo XX, que han dejado huella en toda la evolución histórica española y, sobre todo, en el arte, en la pintura, en la escultura, en la literatura, que es primordial para comprender al final la historia de España. Varios escritores que voy a hablar del periodo de la Edad Moderna y uno de ellos es la transición entre la Edad Media y el Renacimiento español. El primero, el Arcediano de Alcor, que fue humanista español, discípulo de Fray Hernando de Talavera y canónigo de la Catedral de Palencia. La obra es Vida de su maestro. El Arcediano de Alcor fue uno de los principales escritores al final del periodo renacentista español. Luis Carrillo Sotomayor fue poeta español, sus poesías incluyeron romances, sonetos, canciones y letras que fueron publicadas por su hermano Alonso en 1611, aunque una edición poco fiable. Damaso Alonso en 1966 en su obra se apoyó los preceptos barrocos de su propia obra, que es Libro de la erudición poética. Fernán Pérez de Guzmán fue escritor español, perteneció a la ilustre estirpe que preludió el prototipo al final de cortesano renacentista, ya que conjugó las armas con las letras. Fue sobrino de Lope de Ayala, historiador importante en España, tío del Marqués de Santillana, uno de los escritores al final que fue escritor y guerrero, y bisabuelo de Garcilaso de la Vega, principal escritor al final del Renacimiento, que fue guerrero y sobre todo escritor. La obra de Pérez de Guzmán, Cancionero de Baena. Tres escritores al final, salvo Pérez de Guzmán, que es la transición justo, además es en ese periodo del Renacimiento en España, que dio paso al final, finalmente al Renacimiento, que era bueno, pues lo que nació junto con el humanismo en Italia y se extendió por todo el continente europeo. Un escritor que perteneció a la Edad Moderna fue Juan de Jauregui, que fue escritor y pintor español, aunque de pintor poco, pero bueno, ahora voy a explicar lo de pintor. Defendió a Cervantes, a Lope de Vega, pero atacó a Quevedo y a Góngora. Como poeta, sus obras se dividieron en dos etapas, la primera de tipo italianizante y la segunda cercana más al culteranismo. Ese culteranismo de Góngora o el conceptismo de Quevedo. Como pintor, su personalidad resultó borrosa, aunque se le atribuyó un retrato de Cervantes. Como pintor eso, porque es algo que no es, que es algo como borroso en su vida o en su carrera al final artística, porque él en lo que destacó el propio Juan de Jauregui es en la escritura, en la literatura. Contra Góngora escribió la obra Antídoto contra las soledades de 1616, de ahí que fuese muy persistente en atacar a Quevedo, a Góngora, y eso que al final tuvo la influencia del culteranismo de Góngora, un escritor no tan conocido, pero importantísimo en aquel periodo en la literatura o en el arte español. Y doy un salto de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea en la literatura española. Emilio Lorenzo y Ángel del Río fueron, bueno, pues, escritores importantes, aunque voy a hablar también de otros en el periodo de la Edad Contemporánea literaria española. Emilio Lorenzo fue lingüista español, doctor de Filología Moderna y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, una de las universidades más importantes de la capital. Mira que hay varias. También está la Universidad de Alcalá y otras más. Fue miembro de la Real Academia Española desde 1980 hasta 2002, es decir, estuvo como miembro de la Academia más de 20 años. Autor de varios manuales de español para extranjeros y de trabajos sobre temas lingüísticos. Ahí fue especialista, que fue lingüista. Y la obra es el español y otras lenguas de 1980. Emilio Lorenzo fue uno de los lingüistas más importantes en España. Ángel del Río fue crítico literario y profesor español, nacionalizado estadounidense en 1941. Fue profesor de la Universidad de Columbia y director del Instituto Hispánico de Estados Unidos en Nueva York y de la Revista Hispánica Moderna, y la obra es Historia de la Literatura Española de 1948. Al final fue profesor y bueno, estuvo en Estados Unidos ya que se nacionalizó y bueno, pues prácticamente pasó 20 años de su vida en América. Y de la literatura contemporánea, la pintura contemporánea. José Zamora fue pintor, dibujante y escritor, es decir, realizó varias facetas en el mundo artístico español. Alumno de Eduardo Chicharro. Se movían entre el modernismo y la vanguardia junto a su amigo Antonio de Hoyos y Binet. Participó en el cenáculo que se reunía alrededor de Gómez de la Serna, en el madrileño Café de Pont.
La obra es Sueños de opio, de 1919, que la publicó junto a Tomás Peciller. José Zamora, bueno, pues al final fue uno de los principales escritores y también, bueno, pues pintores y bueno, que dejó legado en el arte español importante para comprenderlo. Es verdad que es una figura importantísima, el propio José Zamora, pero que no lo conocemos ni en nuestro país. Más literatura contemporánea. Silverio Lanza fue escritor español. A su celebridad contribuyeron algunos miembros de la generación del 98, sobre todo Gómez de la Serra, editor de sus escritos póstumos. Escribió novelas naturalistas y relatos llenos de un peculiar sentido del humor. La obra es La rendición de Santiago de 1907. Silverio Lanza al final fue unos escritores muy importantes, bueno, contribuyeron algunos miembros de la generación del 98, sobre todo Gómez de la Serna, aunque Gómez de la Serna es incluso hasta posterior, porque Gómez de la Serna contaba con 10 años solo cuando se creó la generación del 98, aunque Gómez de la Serna fue el que editó muchos de los escritos de Silverio Lanza. Y bueno, se centró en el naturalismo, por muchas de sus novelas, o incluso también relatos llenos de un peculiar sentido del humor, es decir, unió la realidad con el humor. Samuel Ros fue escritor español, dirigió la revista Vértice en 1937 y colaboró en otra revista que se llamó Arriba, y su obra narrativa corta y teatro presentó dos etapas. La primera se percibió fantasía y el humor típicos de la obra de Gómez de la Serna, y la segunda ya tendió más hacia el simbolismo, es decir, a las vanguardias, a los sismos que surgieron en el primer tercio del siglo XX, no solo en Europa, sino también en España. Y la obra es Cuentos y Cuentas de 1943. Dos escritos al final que son muy importantes, sobre todo Silverio Lanza, que fue más en la segunda mitad del siglo XIX, y Samuel Ross al final, en los años 30 del siglo XX en la literatura. Guillem Ferran fue uno de los escultores más importantes en la Edad Moderna española, o en la Edad Moderna de la historia del arte de España. Se estableció en Sevilla, trabajó en Cáceres entre 1547 y 1551 y en el convento de San Benito de Alcántara. La obra que se encuentra en la diapositiva es Retablo de la Concatedral de Santa María, que se encuentra en Cáceres, donde trabajó unos años el propio Guillem Ferran, uno de los escultores más importantes y desconocidos en la historia del arte de España. Y he hablado en anteriores diapositivas de varios escritores en la Edad Moderna. También he hablado de la escultura en la Edad Moderna, de literatura en la Edad Contemporánea. Continúo hablando de escritores en la época moderna. Francisco de Medrano fue poeta español. Ingresó en la Compañía de Jesús y fue ordenado sacerdote en 1594, pero en 1602 abandonó la propia orden. Su obra poética se inspiró en Horacio y en menor medida en Tasio, Boecio y Plinio el Viejo. Fue muy breve, 52 sonetos, 34 odas y un distilo latino con su traducción. Francisco de Medrano fue uno de los escritores más importantes también del periodo moderno literario en España. Juan de Argijo fue poeta y mecenas español, vinculado a Fernando de Herrera, uno de los escritores más importantes del Renacimiento en España, y a la tendencia clasicista de la escuela sevillana del siglo XVII. La obra es Relación de las fiestas de toros y cañas en Sevilla de 1617. Y para finalizar, Rodrigo Caro, que se encuentra en la diapositiva, el escritor español, estudió leyes en las universidades de Osuna y de Sevilla, por la que se graduó en 1596, se ordenó sacerdote y ejerció la abogacía en su ciudad natal. Bueno, fue trasladado a Sevilla en 1620, donde desempeñó distintos cargos eclesiásticos al servicio del obispado y sobresalió como examinador general y consultor del Santo Oficio. La obra es Antigüedades y Principado de la ilustrísima ciudad de Sevilla de 1164. Muchos de ellos son escritores que no son tan conocidos, pero que su legado en la literatura, bueno, de la edad moderna española es primordial para comprender, porque claro, todo el mundo sabemos y conocemos, y lo comento yo siendo historiador, a Miguel de Cervantes, a Quevedo, a Góngora, a Lope de Vega, a Calderón de la Barca, a Tirso de Molina, que son los más destacados, y siempre nos olvidamos al final de grandes escritores que también pertenecieron a aquel periodo, es el periodo de la moderna, el siglo de oro, el Renacimiento, el Barroco, que fueron pues, un periodo primordial para la historia del arte español. Y bueno, incluso en la Edad Moderna se olvidan a grandes mujeres que realizaron un
estupendo ámbito artístico y bueno, pues los libros ni aparecen. Bueno, pues de los que he hablado son muy importantes, pero son desconocidos en España. Dos escritores importantísimos en la literatura contemporánea española. Manuel Abril, que fue escritor español vinculado al grupo literario de Tendencias Renovadoras de 1914, el llamado novecentísimo o la generación del 14, donde estuvieron Juan Ramón Jiménez, Zenobia Camprubí, Olvidadísima, Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Manuel Azaña, que aunque Manuel Azaña lo conozcamos como político, también desempeñó el ámbito de la escritura. Y bueno, los máximos representantes también hubo a Gabriel Miró, Pérez de Ayala, que estuvieron bueno, pues en ese grupo de la generación de 1914. Manuel Abril destacó también como novelista, comediógrafo, poeta y crítico de arte y formó parte de la redacción de la revista literaria Cruz y Raya, que la fundó uno de los escritores de la generación del 27 como fue José Bergamín. Y el propio José Bergamín la fundó en 1963, la revista Cruz y Raya. La obra de Manuel Abril, Canciones del corazón y de la vida, de 1904. Y Felipe Trigo fue escritor español, cuya obra prolongó el naturalismo decadente y moralizante del siglo XIX. Ejerció la medicina en el campo andaluz y como médico militar en Filipinas, ambas experiencias que le sirvieron para escribir la obra La campaña filipina de 1897. Felipe Trigo destacó al final, o bueno, de profesión fue médico, aunque luego pues, cambió de carrera y bueno, pues realizó al final la faceta artística, Felipe Trigo, y bueno, se convirtió en el ámbito literario. Finalizo, comento que soy historiador, he hablado al final de dos épocas diferentes, la edad moderna, la edad contemporánea en la literatura española. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar y luego a repetir que soy historiador y os mando saludos.